Hola, soy Manuel Arribas, soy fisioterapeuta en Fisiogar y hemos creado este vídeo para informarte en profundidad si estás valorando o te han propuesto una cirugía para una prótesis de cadera o si ya has recibido esa prótesis y te encuentras en proceso de tratamiento o a la espera de comenzar tu tratamiento o eh, te operaron y no llevaste a cabo un proceso de tratamiento. Pues en todos esos casos creo que este vídeo va a resultarte muy útil para conocer cada uno de los recovecos que envuelven la cirugía de la prótesis de cadera y que probablemente te sirva para afrontar mejor tu problema de salud y recuperarte lo antes posible. Vamos a por ello. Para este vídeo hemos utilizado un artículo publicado en una revista científica en la cual hicieron una revisión de la literatura científica disponible que había analizado este tipo de procesos quirúrgicos y de procesos de rehabilitación, en los cuales pues, se incluyen guías de práctica clínica, que son aquellos documentos que nos dicen a los profesionales sanitarios cómo deberíamos enfocar los tratamientos en base a diferentes problemas de salud. En este estudio de investigación se dieron cuenta de que la mayoría de estudios dividían la rehabilitación de los pacientes de la cirugía de prótesis de cadera en tres partes, ¿vale? Una primera parte que es prequirúrgica, que ocurre antes de operaros, en la cual deberíais prepararos para la operación y que profundizaremos durante el vídeo en ella. Una fase postquirúrgica aguda, que son las primeras 6 semanas desde que recibís la cirugía, desde que se lleva a cabo la operación, y una fase postquirúrgica tardía, digamos, o posterior, que es una vez se acaban esas 6 semanas detrás de la cirugía. De esta manera, y siguiendo un poco la línea organizativa que siguieron estos investigadores, vamos a dividir este vídeo en esas tres fases, ¿vale? Primero hablaremos en profundidad de la fase prequirúrgica, después continuaremos con esa fase posquirúrgica aguda y por último esa fase posquirúrgica funcional o esa fase, una posquirúrgica tardía, digamos, a largo plazo, para que los pacientes podáis entender todo el proceso si queréis informaros del todo o que podáis saltar directamente a esa fase en la que os encontráis, que a lo mejor es lo que más os interesa del vídeo. En esta primera fase prequirúrgica, quizá deberíamos dividir en dos, bueno, incluso en tres, las estrategias que deberíamos llevar a cabo con los pacientes esos meses antes o bueno, el tiempo que sea anterior a la cirugía. En primer lugar, la estrategia fundamental que deberíamos utilizar en estos pacientes es mediante educación terapéutica, en la cual seamos capaces de enseñar al paciente, eh, por un lado, toda la información que necesita conocer acerca de este tipo de procesos, de en qué consiste la cirugía, en qué va a consistir los procesos de recuperación, qué potencial tiene la cirugía para mejorar su cuadro clínico, ¿vale? Porque veremos que por una parte tenemos la funcionalidad, por otra parte tenemos el dolor y las cirugías pues son muy buenas mejorando, por ejemplo, la funcionalidad porque cambia la estructura de esa región, pero hay veces que en algunos casos, sobre todo en dolor persistente, modular el dolor va a ser más complicado. En fin, toda esa información que envuelve y que preocupa realmente al paciente es algo que se debería abordar de una forma bastante profunda antes de la cirugía. Y por supuesto no hablamos de los riesgos que supone la cirugía para el paciente, en fin, una serie de cosas ahí que deberíamos de siempre comentar al paciente con el traumatólogo o con el fisioterapeuta. Por otro lado, tenemos toda esa información que tiene que ver con los tiempos, ¿vale? Las cirugías muchas veces yo creo que no nos hacemos la idea como pacientes de en qué va a consistir nuestro proceso, cuánto va a durar y demás. Y sobre todo en cirugías como esta. Este tipo de cirugías es una cirugía mayor, es una cirugía muy importante en la que obligatoriamente vamos a tener que pasar un primer mes, bueno, bastante fastidiados, ¿vale? Vamos a ponernos en el mejor de los casos y vamos a poner que son solo 2 semanas, 3 semanas. Pero bueno, a lo que voy es que no va a ser una cirugía de un día para otro, estoy estupendo, ¿vale? Es una cirugía grande, luego la rehabilitación es relativamente lenta y ese primer mes va a ser un mes en el que seamos personas que dependamos mucho de los demás para cuidarnos, para el día a día. Entonces esto debería ser algo que tendríamos que tener claro para no llevarnos sustos después. Dicho esto, luego la mayoría de procesos, esto os lo adelanto, evolucionan favorablemente. La cirugía de prótesis de cadera tiene una rehabilitación exitosa y el pronóstico es muy bueno, ¿vale? Pero que sepáis que ese primer mes es bastante latoso y eso tendríamos que saberlo antes de operarnos.
Por supuesto, en esta fase prequirúrgica informamos al paciente y esta fase existe siempre que se pueda. Es decir, muchas de las fracturas de cadera ocurren de forma traumática, accidental, repentina. Entonces, no ha existido esa posibilidad para razonar si operamos la cadera, no operamos la cadera, ¿vale? Entonces, en casos traumáticos, obviamente, probablemente no haya esa información previa. Pero en casos que tienen que ver con dolor relacionado con artrosis, por ejemplo, con una artrosis que va evolucionando hasta el punto en el que nos ofrecen la prótesis de cadera y demás, yo creo que ahí sí tendríamos que estar haciendo ese trabajo con educación terapéutica previo, aparte de las otras cosas que seguramente sean importantes y que vamos a comentar ahora. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que esta educación al paciente puede realizarse mediante diferentes medios, ¿vale? Podemos utilizar folletos informativos, podemos utilizar vídeos explicativos como este que estoy haciendo yo ahora para vosotros, podemos utilizar una charla informal con el paciente o una charla formal en consulta y dirigida. Incluso podríamos plantear educación en grupo de pacientes, por ejemplo, en los hospitales, en fin, se podría hacer de muchas maneras. Pero en este sentido tenéis que tener en cuenta que no solo es importante transmitiros información, ¿vale? Que es lo que conseguiríamos de esta manera. Hay otra parte muy importante que tiene que ver con las expectativas del paciente, ¿vale? Y en este sentido, sí que los profesionales sanitarios y probablemente también el paciente deberíamos asegurarnos de que hay una buena comunicación acerca de lo que queréis conseguir con la cirugía y el proceso de recuperación. Porque, claro, cada paciente tendrá una serie de metas, unos objetivos. Habrá pacientes que sean muy deportistas, habrá pacientes que no, habrá pacientes que tengan demandas muy específicas. Entonces, todo eso deberíamos los profesionales sanitarios recabar esa información, pero si no, los pacientes deberíais aseguraros de llegar a consulta y transmitir todo lo que os preocupe o todo aquello que queráis conseguir con el tema de la cirugía. Oye, yo me opero, pero quiero volver a poder nadar, o quiero volver a poder hacer montañismo, que yo salgo mucho a la montaña, o yo quiero todo eso se lo tenéis que comentar a vuestro traumatólogo para que lo tenga en cuenta y por lo menos aquellas cosas que sean realistas os tranquilice, no te preocupes, vas a conseguir volver a andar, por supuesto, vas a conseguir hacer natación, por supuesto. Ahora bien, aquellas que sean menos realistas, pues también será interesante rebajar las expectativas. Oye, es probable que a partir de la cirugía te cueste más hacer esto o no puedas hacer esto otro o tengas que tener cuidado con esto y sin ser excesivamente restrictivos, pero bueno, hay ciertas cosas que quizá pues tengáis que modificar como pacientes y está bien que las conozcáis antes de operaros. En este sentido, también es muy importante en esta fase prequirúrgica que tengáis en cuenta el estado psicológico del paciente. Si sois pacientes, que tengáis en cuenta vuestro estado psicológico, pero también el sanitario debería tenerlo en cuenta. Y os explico por qué. Sabemos que ciertas situaciones a nivel psicológico en el paciente pueden ser factores de mal pronóstico de cara a la cirugía. Eh, yo quiero que nos quede una cosa clara y no tiene nada que ver con este tipo de frases que a veces escuchamos en redes sociales de no, es que el dolor está en la cabeza, no, no, a ver, no va la cosa por ahí. Eh, el dolor al final es una experiencia personal y muchas veces el paciente cuando llega a la cirugía da por hecho que el dolor se va a solucionar con la cirugía, ¿vale? Entonces, esta creencia no siempre funciona así, desgraciadamente. Ojalá todos los pacientes mejoran radicalmente el dolor con el tema de la cirugía. Entonces, sí es importante que transmitáis ese tipo de información, de es que me encuentro muy mal, muy preocupado, llevo demasiado tiempo con dolor, ya no solo me duele la cadera, ahora me duelen otras cosas, eh, o tengo malestar general, o llevo muchos meses con depresión, o me han diagnosticado depresión hace mucho tiempo, tengo medicación para esto, para lo otro. Todo eso es algo que tenemos que transmitir porque antes de la cirugía, sobre todo cuando son programadas, se puede intentar abordar. A lo mejor si tenemos problemas psicológicos derivados de haber tenido dolor durante mucho tiempo o haber estado discapacitado durante mucho tiempo, pues son cosas que podemos intentar mejorar antes de la cirugía, generar una buena base para que después pues, no supongan una barrera para recuperaros adecuadamente. Y también es algo fundamental que podemos hacer, al igual de otras cosas que vamos a poder gestionar en la otra pata del banco prequirúrgico, que es el ejercicio terapéutico al que vamos ahora a entrar en profundidad. Entonces, de cara a esa educación terapéutica prequirúrgica, simplemente un resumen sencillo. Por un lado, tenemos que informar muy bien al paciente, transmitirle muchísima información, así que si eres un paciente y no tienes mucha información sobre el tema, yo me cercioraría de perseguir esa información. Por otro lado,
Tenemos que manejar bien las expectativas, qué puede esperar el paciente de la cirugía, qué no puede esperar, y esto va a depender del caso. Entonces, yo me aseguraría como paciente de preguntar, oye, ¿qué tengo que esperar de esto? ¿Voy a recuperarme de esta manera, de esta otra? Y por último, sobre todo, que se maneje muy bien ese estado motivacional con respecto a las expectativas. Quiero decir, eh, si le damos demasiadas pocas expectativas, va a tener poca motivación el paciente, y si le damos demasiadas expectativas, a lo mejor luego pues tiene un bajón cuando vea que no puede conseguir ciertas cosas. Entonces, tenemos que ajustarnos lo máximo posible a la realidad, a lo que va a ser más probable, y transmitírselo de forma eficaz para que el paciente pues mejore luego la estancia hospitalaria, se recupere con más tiempo, tenga menos miedo, padezca menos ansiedad, estrés, etcétera, asociado al proceso. Y con todo lo que le transmitamos y si la educación terapéutica realmente ha sido eficaz, probablemente consigamos que el proceso sea mucho más fácil cuando llegue la cirugía. Vamos a hablar ahora sin duda de la otra pata del banco fundamental a la educación terapéutica en esta fase prequirúrgica, que es el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico es probablemente la mejor herramienta que existe para mejorar el proceso de recuperación pre y post quirúrgico, es decir, esa prehabilitación antes de la cirugía y el proceso postquirúrgico. Va a ser mucho más fácil si hemos hecho ese ejercicio terapéutico previo. Es decir, si nosotros estamos haciendo ejercicio terapéutico antes de la cirugía, lo que viene después de la cirugía va a ser mucho más ágil, mucho más fácil y mucho más llevadero a nivel de función, a nivel de dolor. Es decir, nos vamos a recuperar mejor. Pero es más, es que hay otra serie de cosas asociadas a la enfermedad que nos obliga a operarnos la cadera, sea por artrosis o sea por una fractura de fémur, que tienen que ver con el estado metabólico de esa persona y las comorbilidades, ¿vale? Los problemas cardiovasculares, los problemas de densidad ósea, los problemas de composición corporal, exceso de grasa, una serie de cosas. Y si nosotros nos proponemos mejorar en 2, 3 meses antes de la cirugía, seguramente podamos mejorar bastante. De hecho, yo haría dos clasificaciones distintas del ejercicio que deberíamos hacer aquí. Por un lado tenemos ejercicio terapéutico centrado en esa articulación, en la cadera, ¿vale? Que va a tener que ver con mejorar la fuerza y la actividad de la musculatura que está alrededor de la cadera y de la pierna. Por otro lado, mejorar la densidad ósea de esa cadera, que con el ejercicio, sobre todo con algunos ejercicios de fuerza, con impacto controlado y demás, podemos realmente mejorar la densidad ósea de esa cadera, la vascularización de esa zona, cómo el cuerpo utiliza el azúcar y cómo nutre los tejidos, cómo les oxigena, que todo eso va a mejorar muchísimo el proceso de recuperación y nos va a dar muchas papeletas para que luego el proceso vaya mucho más fácil. Y luego, por otro lado, tendríamos los niveles de actividad. Es cierto que esto es difícil, sobre todo en aquellos pacientes que han ido perdiendo niveles de actividad poco a poco a medida que ha ido progresando la enfermedad, pero deberíamos proponernos en esos 2, 3 meses previos a la cirugía conseguir que esa persona se mueva mucho más, ¿vale? Que salga más a andar, que suba y baje más escaleras. Esto adaptándonos, por supuesto, a esa cadera, al dolor, que tendrá, pues eso, déficit de movilidad, de fuerza, pero adaptándonos a eso, deberíamos conseguir que el paciente se vaya animando cada vez más a moverse más, y eso, y que coja buenos hábitos, sobre todo, porque a nivel conductual eso va a construir una serie de hábitos, de moverme todos los días, que cuando se recupere de la cirugía y con ese efecto que va a tener por la prótesis positivo, va a poder aprovecharlo muchísimo más que si después de la prótesis quiere coger esos hábitos que probablemente le cueste un poquito más, ¿no? Por supuesto, en esta fase prequirúrgica, como en todas las fases prequirúrgicas, si hacemos algunos cambios de hábitos que tienen que ver con la mejora de la calidad del sueño, la mejora de la alimentación y evitar ciertos tóxicos como el tabaco o el alcohol, al menos durante esos meses previos a la cirugía, eso va a tener un efecto súper beneficioso de cara al proceso postquirúrgico. Así que si no te lo habías planteado y eres paciente y tienes una cirugía dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, estás a tiempo de, por ejemplo, quitarte el tabaco durante ese mes y probablemente, si eso no te supone pasarlo muy mal a nivel de ansiedad, etcétera, ya sabemos lo que son las adicciones, estás comprando muchas papeletas para mejorar las posibilidades de que esa cirugía salga de la mejor manera posible. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, en este tipo de cambios, ¿vale? Que tienen que ver con la conducta y demás, los fisioterapeutas podemos ayudaros a plantearos cosas y hay algunas intervenciones que podemos hacer, pero es verdad que el profesional sanitario especialista en este tipo de cambios, por ejemplo, dejar las adicciones, el tabaco y demás, es el psicólogo, ¿vale? Muchas veces los pacientes con dolor persistente o que sufrís lesiones o eventos traumáticos, quizá
Cuando os planteáis hacer cambios complejos de hábitos, moveros más cuando sois muy sedentarios, dejar de fumar, pues lógicamente los profesionales de la salud que pueden ayudaros con esto de la mejor manera son los psicólogos, y no hay que tener ningún problema acudir a un psicólogo para que nos ayude a abordar esta parte de la salud que es fundamental. Algo que también es muy importante y que tenéis que tener en cuenta cuando salgáis de la cirugía es que probablemente vais a utilizar algún asistente de marcha, y estos son fundamentales, ¿vale? Los asistentes de marcha son los bastones, los andadores, la cachava, no sé cómo lo queráis llamar, pero son esas herramientas que nos permiten, cuando estamos fastidiados en ese proceso de recuperación, poder andar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos asistentes de marcha? La utilidad es doble, ¿vale? Por un lado, nos permite quizá poder andar o movernos más de lo que podríamos sin ello, porque estamos en un proceso de recuperación. Luego, para el día a día, ser un poquito más autónomo va a ser útil, ¿vale? Pero principalmente nos sirve para poder trabajar los patrones de movimiento eficientes ayudados con esa herramienta. Es decir, que esto suena muy raro, pero es muy sencillo. De nada me sirve que utilice un bastón para poder andar si voy con el bastón cojeando, con dolor y pasándolo fatal. Porque en ese caso deberíamos de no estar andando todavía o utilizar un andador que me quita más peso, porque al final ese tipo de marcha con dolor, alterada y demás puede generar una serie de cambios que luego sean muy difíciles de cambiar. Entonces, por un lado, me da autonomía, bien, pero no tiene que ser a costa de generar esos vicios, esos cambios que luego vamos a tener que trabajar para revertir. Entonces, cuando uso ese andador, cuando uso ese bastón, tengo que cerciorarme de intentar andar de la forma más eficiente posible. Y si no sé cómo se hace, consulto con mi fisioterapeuta para que me lo explique y trabajar esa marcha desde el principio asistida. Entonces, resumen de la fase prequirúrgica, sencillo. Por un lado, asegurarnos de que nos informan muy bien de lo que va a pasar, preguntar todo lo que tengamos que preguntar, insistir a los profesionales sanitarios que tengamos cerca para que realmente nos informen bien de en lo que va a consistir y qué tengo que esperar de la cirugía. Y por otro lado, buscar un fisioterapeuta para poder establecer un plan de tratamiento con un programa de ejercicio terapéutico individualizado para ti y que te prepares de la mejor manera para que esa cirugía vaya estupendamente y te recuperes lo antes posible una vez termine la operación. Venga, pues ahora resulta que ya me han operado, ya me han hecho la cirugía. Normalmente pasáis un día, 2 días, depende un poco del paciente y de cómo ha ido el proceso y demás, pero bueno, es relativamente rápido que os manden para casa, ¿vale? Normalmente con las prótesis intentan que andéis lo antes posible, en 2-3 días allí en el hospital, y en cuanto podéis cargar completamente sobre la articulación y demás, os mandan a casa, ¿no? Entonces, vais a empezar rehabilitación. A veces os lo mandan con la mutua, a veces tenéis un fisio que conocéis y confiáis en él que va para casa y os ayuda. El caso es que empezáis rehabilitación en la fase posquirúrgica. Por supuesto, doy por hecho que todo el mundo hace rehabilitación posquirúrgica. Si no te han mandado rehabilitación y estás viendo este vídeo, tienes que hacer rehabilitación posquirúrgica para recuperarte de la mejor manera posible y llegar a unos niveles de salud óptimos. Entonces, si estás en ese punto, ponte en contacto con un fisioterapeuta para empezar a trabajar. Y vamos a por los puntos clave, ¿no? ¿Qué debería de conocer cuando hago la primera fase posquirúrgica, esas primeras 6 semanas, ¿vale? Más o menos 6, 8 semanas, un mes, 2 meses, más o menos, en los que paso de no poder prácticamente ni ponerme de pie, ¿no? Porque estoy recién operado, a por lo menos retomar mi actividad diaria con normalidad, ¿vale? Esa es esa primera fase de la que vamos a hablar ahora. Entonces, hemos dividido esta segunda fase en varios aspectos clave, ¿vale? En cajones que deberíamos llenar con información al paciente para que conozcáis muy bien, y cada uno de esos cajones tienen que ver con el tratamiento que os damos desde la fisioterapia, porque el fisioterapeuta debería ser el profesional que dirija vuestra recuperación. Al final, el traumatólogo va a mandaros algunos seguimientos, primero por las curas, para que os controlen la cicatriz, que no haya ninguna infección y demás, una serie de cosas ahí, y el traumatólogo va a mandaros seguimientos normalmente con radiografía para ver que el material quirúrgico que han colocado está en su sitio, que no ha habido ninguna reacción, que vosotros os encontráis bien y demás. Pero el día a día, el semana a semana, debería controlaros vuestro fisioterapeuta, que va a ser el encargado de que os recuperéis de la mejor manera posible. Entonces, la primera pata del banco tiene que ver con educación terapéutica. La educación terapéutica posquirúrgica ha demostrado que es clave
porque previene de la aparición de síntomas depresivos, ¿vale? Cuando uno lleva mucho tiempo fastidiado o ha sufrido una fractura aguda, traumática, en un momento dado que no se esperaba, puede que el impacto psicológico sea negativo sea muy fuerte en el paciente, ¿vale? Y como os decía al principio del vídeo, este tipo de problemas de salud tiene un pronóstico muy bueno. La mayoría de pacientes, si no tienen otras enfermedades graves y demás, se recuperan bastante bien y recuperan unos niveles de calidad de vida bastante buenos. Entonces, esta información es importante que la conozcáis y en el proceso postquirúrgico os la deberían de dar. Oye, ha sido un susto, ha sido algo grave, pero oye, ya ha salido la cirugía bien, ahora viene un proceso algo latoso de recuperación, pero deberías conseguir unos niveles de calidad de vida estupendos. Así que tenemos que conseguir que esos pacientes se convenzan de esto les anime y les motive a recuperarse lo antes posible y retomar su vida lo antes posible. También hay que tener en cuenta aquí que algunos pacientes, como sufren una fractura asociada a una caída, o ya sabéis lo que se suele decir entre los pacientes, ¿no? Antiguamente se decía que el paciente se caía y por eso se fracturaba la cadera, y ahora se os dice que el paciente se fractura la cadera y por eso se cae. El caso es que es verdad que en las fracturas osteoporóticas la fractura ocurre por la carga, por mantenernos de pie, ahí es donde rompe el hueso y nos caemos después, ¿no? Pero a donde voy es que ese tipo de pacientes no se esperaban, ha sido como un accidente de tráfico, es decir, de repente lo pasan muy mal, les asisten, etcétera, les operan y de repente ¡fua!, están fatal y muchos de ellos pues desarrollan síntomas depresivos, se encuentran muy mal, tristes, apáticos, sin fuerzas, ¿no? Y tenemos que cerciorarnos en esa primera fase postquirúrgica de que a ese paciente se le informa de que se va a recuperar y de que necesitamos que participe activamente en el proceso de tratamiento, que se involucre mucho con el ejercicio, que retome sus actividades en la medida que pueda lo antes posible para volver a andar, para hacer actividades en casa. Y ahí todos los familiares y sanitarios que estamos cerca de ese paciente tenemos que ponerle mucho valor a eso y apoyarle mucho. Además, si detectamos, los profesionales sanitarios, pero también los familiares, que ese paciente está sumido en unos síntomas depresivos muy fuertes, le vemos muy desanimado, muy apático, pues tendríamos que valorar la posibilidad de que un psicólogo le ayudara en esta fase, ¿vale? Porque muchas veces esos pacientes, con la ayuda del psicólogo, mejoran un montón y hay cosas que a nosotros como sanitarios no psicólogos se nos pueden escapar y no hay ningún problema con derivar a un paciente. No es lo habitual, pero oye, si ocurre, pues no tendríamos que dudar en ello. Otro de los cajones fundamentales que tenemos que llenar es lo que tenéis que conocer sobre movilizar la articulación que nos han operado, que nos han protetizado. La movilización temprana es una herramienta fundamental para que estos pacientes se recuperen rápido, ¿vale? La movilización temprana quiere decir que una vez el paciente está operado, la articulación deberíamos moverla cuanto más y más rápido podamos, mejor. Así que normalmente, como estáis en procesos de rehabilitación intensiva, pues simplemente tenéis que saber que desde el principio van a pediros que participéis activamente en mover esa cadera, moverla de forma pasiva, de pasiva asistida, o sea, que movamos todo lo que podamos esa cadera, más que nada para favorecer el proceso de recuperación de la cirugía y para fomentar su nutrición y para fomentar que todos los tejidos de alrededor, músculos, tendones, etcétera, sigan manteniendo su nutrición normal y no empeoren en este proceso postquirúrgico. Además, también habrá que realizar una movilización temprana, movilización cuanto antes que podamos mejor, de los tejidos blandos, ¿vale? De los tejidos sobre todo relacionados con las incisiones quirúrgicas, donde nos han cortado, para poder hacernos la operación. Porque todos esos tejidos blandos, piel, fascias, músculo, etcétera, necesitan movilizarse mucho para que no generen fricciones, que no generen adherencias y que eso luego limite la movilidad. Es cierto que no es algo realmente tan importante, pero tampoco se tiene que dejar a un lado. Hay que hacerlo, hay que mover la cicatriz, hay que preocuparse de que todo eso recupere muy bien y es otra de las cosas en las que deberíamos estar. Y si soy un paciente y no me están ayudando, no me están moviendo las cicatrices, no me han dicho nada sobre las cicatrices ni del tejido blando, pues debería por lo menos preguntar, oye, ¿qué hago con la cicatriz? ¿Puedo hacer algo para que mejore también? Etcétera, que seguramente te sepan dar alguna recomendación. Venga, y por último, tenemos una parte también súper importante, que es, ya lo sabéis seguro, el ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico va a ser la herramienta que nos permita pues, llevar de la mano a esa persona que está de recién operada y no puede hacer nada con su pierna, ni levantarla de la cama, hasta el punto en el que puede hacer su vida completamente normal y llegar a las expectativas que se propuso previas a la cirugía, ya sea alguna actividad deportiva o simplemente las actividades de casa y demás. Entonces, en este punto, el ejercicio terapéutico se va a dividir fundamentalmente en tres partes, ¿vale? Una parte que tiene que ver con la movilidad, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que esa articulación que nos han protetizado
mueve por lo menos como antes de la cirugía y debería ser, para eso es la cirugía, por lo menos moverse como la cadera contraria, si la cadera contraria está sana, o por lo menos tener un rango de movimiento lo suficientemente amplio para todas las actividades del día a día, ¿vale? Entonces esa sería una parte. Otra parte tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, fundamental, porque el entrenamiento de fuerza va a permitir que desarrollemos estabilidad y seamos capaces de mover con soltura esa cadera y hacer actividades de bipedestación, estar de pie, poder andar, subir y bajar escaleras. Todo ese tipo de gestos van a depender fundamentalmente de estas dos partes, ¿no? De la movilidad, que ya hemos hablado, pero sobre todo de la fuerza, que es lo que nos va a permitir hacer todo lo demás, ¿no? Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte del ejercicio terapéutico va a tener que ver con la progresión a la carga, ¿vale? Con progresar el peso que podemos poner sobre la pierna operada cada semana a más. Bueno, diría yo que cada día un poquito más, a más, hasta que podamos hacer una carga completa sobre la pierna operada de pie, ¿vale? Que eso es lo que nos va a permitir, pues eso, poder andar con normalidad, poder hacer pues, las actividades del día a día, incluso las deportivas, con normalidad. Esta parte de ejercicio terapéutico va a estar muy modulada por el dolor del paciente, ¿vale? El paciente va a tener una serie de síntomas, principalmente dolor, pero también sensación como de acorchamiento al principio o algún tipo de falta de sensibilidad por la región. Entonces, todo eso vamos a tenerlo en cuenta para ir modulando la prescripción de ejercicio que os hacemos, pero tenemos que ir progresándola. Y poco a poco, uno de los datos importantes es que vamos a ir pudiendo cargar más sobre esa articulación y sintiendo más seguridad, menos dolor, y esa va a ser la tercera parte. Una vez hemos avanzado con todo eso combinado, ya progresaremos a otro tipo de ejercicio terapéutico más funcional, vamos a decir, más centrado en actividades del día a día, hasta el momento de alta, porque ya os encontréis lo suficientemente bien. Y en esta primera parte posquirúrgica no se nos puede olvidar que ya se prescribirá ejercicios relacionados con la marcha, con andar, ¿vale? Muchas veces cuando pasamos por procesos de este tipo hay una serie de cambios en la forma en la que el sistema nervioso central utiliza el cuerpo, contrae la musculatura, una serie de cambios que nos van a hacer movernos distinto, y deberíamos proponer algún ejercicio, una estrategia centrada en que el paciente recupere una marcha lo más eficiente posible a medida que va avanzando el proceso de recuperación. Así que algún ejercicio de marcha también incluiremos. Y en esos ejercicios de marcha probablemente vayan de la mano con algunos ejercicios que tengan que ver con el equilibrio en apoyo unipodal, en el equilibrio que hacemos cuando simplemente nos ponemos sobre una pierna y mantenemos el equilibrio levantando la otra. Esto, que probablemente si te han operado hace poco te parezca bastante marciano, porque no creas que lo vas a poder hacer, deberías ser capaz de hacerlo cuando vayas avanzando en el proceso de recuperación. Para andar con normalidad necesitamos poder tener un equilibrio bastante decente, por lo menos con el apoyo a una pierna, y será otra de las cosas que probablemente pues, te proponga tu fisioterapeuta y tengas que hacer. En esta parte, el último matiz que vamos a comentar es que de cara a prescribir ejercicio terapéutico, bueno, hay muchos estudios que evalúan cuál es la diferencia entre que el paciente realice el ejercicio terapéutico supervisado a que lo haga no supervisado, ¿no? Realmente creo que ambas estrategias son muy interesantes y que hay que ajustarlas bien al perfil del paciente. Lo ideal es que podamos prescribir ejercicio al paciente entre sesiones, porque recordemos que en esta primera fase vamos a estar haciendo terapia manual, vamos a estar haciendo aplicación de agentes físicos para modular el dolor, vamos a estar haciendo otras cosas aparte de ejercicio terapéutico. Entonces lo ideal es que el paciente pueda recibir su prescripción, que el ejercicio, por supuesto, lo haga supervisado con su fisioterapeuta y que ambos se cercioren de que es capaz de hacerlo, y si es capaz de hacerlo solo, que siga haciéndolo los días que no vea su fisioterapeuta, ¿vale? Si le estamos viendo diariamente, pues no habría problema, pero si le vemos cada 2 días o cada 3 días, pues deberíamos estar haciendo también ejercicio terapéutico en los días que no va el fisio, y puede que hagamos toda la pauta como con el fisio, o puede que no, que hagamos solo una parte, pero sí es fundamental, si eres paciente, que entiendas que no solo vale con lo que nos va a mandar el fisio, digamos, lo que vamos a hacer con él en consulta, sino que vamos a tener que involucrarnos, seguir haciendo cosas en esos días en los que no veo al fisio, tanto a nivel de ejercicio como a nivel de autocuidados y aquellas cosas que nos mande para que nos recuperemos de la mejor manera posible. Y por último, en cuanto a las fases, tendríamos la fase postquirúrgica que llaman funcional, o bueno, más allá de las 6 semanas de rehabilitación. Recordemos que a las 6 semanas
más o menos deberíamos estar valorando el alta con seguimiento del paciente. Hay casos que obviamente nos van a llevar más tiempo, a lo mejor otros que nos llevan un poquito menos. Es verdad que 6 semanas es como el mínimo que deberíamos de cumplir. A partir de esas 6 semanas depende mucho del caso. Hay casos en los que no hemos evolucionado lo suficiente y queda trabajo por hacer, entonces se prolonga más tiempo el proceso de rehabilitación de la fase anterior. Y hay otros casos en los que sí que hemos cumplido con los objetivos pautados para esa fase, pero el paciente tiene unas expectativas muy altas, quiere llegar a conseguir muchas cosas de actividad física, de deporte, etcétera. Entonces, normalmente ahí reevaluamos aquellas cosas que quiere conseguir y volvemos a plantear un tratamiento a base de ejercicio terapéutico para conseguirlas, ¿vale? Pues oye, ya no me vale solo con, no lo sé, andar rápido, quiero trotar un poquito, o quiero poder subir a la montaña, o quiero, pues en ese tipo de objetivos quizá haya alguna serie de capacidades físicas que haya que mejorar drásticamente para poder hacerlas con seguridad. Entonces se plantean nuevos objetivos y se hace esa fase, digamos, más funcional, centrada en funciones concretas que el paciente quiere mejorar de forma específica. Venga, pues ahora vamos a hacer un resumen lo más corto que pueda para explicaros en cada una de las fases, y es más, la fase postquirúrgica la vamos a hacer prácticamente día a día o semana a semana, de aspectos clave que tenéis que conocer sí o sí si estáis haciendo o vais a hacer un proceso por una cirugía de prótesis de cadera. En el proceso prequirúrgico, antes de la cirugía, deberíais de contar con un equipo multidisciplinar, con un traumatólogo, un fisioterapeuta y, en caso de que estos dos lo decidan, un psicólogo para poder abordar de la mejor manera el proceso quirúrgico, ¿vale? En este proceso prequirúrgico se van a tener en cuenta 5 objetivos fundamentales. El primero es reducir al máximo el dolor que tenga el paciente antes de la cirugía. El segundo, que podamos potenciar la musculatura de la cadera, específicamente el cuádriceps, los aductores de cadera, los separadores de cadera y toda la musculatura glútea que participa en la estabilización de esa articulación. El punto 3 es que recuperemos o que podamos conseguir la mejor movilidad de cadera que podamos antes de la cirugía, ¿vale? Que esto es algo fundamental porque nos va a permitir, por ejemplo, tener una marcha un poquito más ágil por ese rango de movimiento, porque si el rango es reducido vamos a andar mucho más lento. Por otro lado, punto 4, vamos a tener que trabajar específicamente la marcha con muletas. Si podemos entrenar la marcha con muletas antes de la cirugía, va a ser muy valioso porque cuando luego utilizáis las muletas cuando os han operado, aparecen algunas molestias, dolores, cosas que quizás si nos hubiéramos preparado para ello no tendríamos. Así que un pequeño truco ahí es antes de la cirugía entrenar la marcha con muletas, va a ser algo realmente útil. Y el último punto es el que tiene que ver con el entrenamiento no solo no de la cadera, sino de otras cosas. Y en concreto aquí normalmente se habla de entrenamiento cardiovascular o entrenamiento metabólico. Al final viene a decir que todo lo que podáis mejorar a nivel de composición corporal, capacidad cardiovascular, toda esa parte que no tiene tanto que ver con la cadera y que tiene más que ver con la salud en general, si aprovecháis el tiempo antes de la cirugía podéis cambiar, la verdad, bastante las cosas y estáis comprando muchas papeletas para que todo evolucione mucho mejor. Venga, entonces, primeros 2 días me han operado, ¿qué debería estar haciendo? ¿Qué debería conseguir? En los primeros 2 días de la cirugía se debería por lo menos estar movilizando de forma pasiva la cadera, generando algo de fuerza, aunque sea isométrica, sin movimiento, en la región del muslo, glúteo, tobillo, pie, etcétera, toda la región de la pierna ya se debería de poder estar trabajando. Además, deberíamos estar haciendo ya ejercicios de transferencia de peso de sentado a de pie, ¿vale? Empezar a transferir peso sobre esa cadera, primeramente sentado y pasar a hacerlo de bipestación de pie. Y deberíamos empezar desde ese primer día, día 0, día 1, día 2, a cargar con las muletas y empezar a andar un poquito, aunque sea asistido, aparte de las muletas de mi fisio o de un familiar, pero esos primeros 0 o 2 días ya deberíamos estar haciendo todo eso. Durante esa primera semana, es decir, ya hemos pasado esos 2 primeros días, ¿qué pasa del día 3 al día 7? ¿No? Pues en esos días simplemente deberíamos centrarnos en ir progresando ya los ejercicios de fuerza casi sin movimiento a ejercicios de fuerza con movimiento, concéntricos, que se llaman. Empezar a cargar bastante más en la bipedestación, hacer transferencias de pesos, empezar a hacer casi apoyo monopolar sobre la pierna y empezar a trabajar ya sí que sí final de semana mucho la marcha. Ahí sí que deberíamos empezar a andar con asistentes de marcha, pero todo lo que podamos, ahí sí que deberíamos estar andando mucho ya.
En este sentido, ya hemos pasado esa primera semana, semana y media, estamos en la semana 2. ¿Qué pasa de la semana 2 a la 3 a la 4? ¿No? Estas primeras como 4 semanas, ¿qué deberíamos estar haciendo? En estas primeras 2, 3, 4 semanas deberíamos plantearnos conseguir seguro poder hacer de forma autónoma una sentadilla hasta los 90 grados, más o menos sentarnos en una silla relativamente alta por nuestro propio pie, deberíamos ser capaces, mantener una posición de pie, poder prácticamente cargar sin problema todo el peso sobre una pierna, poder andar únicamente con una muleta, la que está en el lado contrario de la cadera que me han operado, y haber progresado mucho en cuanto a la fuerza, la movilidad y el dolor. Ya en la semana 4 o 5 deberíamos tener prácticamente toda la movilidad recuperada, muy poquito dolor o nada de dolor, y deberíamos tener bastante fuerza que nos permita pues eso, poder andar casi con una muleta solo y movernos con cierta naturalidad ya. Y llegaríamos a las últimas 2 semanas, semana 5, semana 6, hasta las 7, que sería como la parte final de este proceso posquirúrgico de rehabilitación como tal, en el que seguro que en estas semanas deberíamos estar consiguiendo andar prácticamente sin muletas, deberíamos estar subiendo y bajando escaleras con cierta soltura, quizá esto con muleta, pero deberíamos intentar plantearnos también subir y bajar sin las muletas, deberíamos estar haciendo los ejercicios de fuerza, sentadilla, puente de glúteos, todo tipo de ejercicios de fuerza, separación de cadera, etcétera, con mucha soltura y prácticamente o sin dolor, ¿vale? En este punto ya deberíamos tener ausencia de dolor, sentirnos con comodidad. Y por otro lado, ya deberíamos haber venido trabajando la cicatriz durante todo el proceso y la cicatriz debería estar muy bien, no tener ningún tipo de adherencia ni de dureza y la piel estar prácticamente ya como la piel normal en esa, sí, sexta, séptima semana, aunque es verdad que la coloración de la cicatriz de la piel podrá cambiar mucho más adelante y quizá todavía se verá mucho y parezca que está todavía por recuperar, aunque las capacidades mecánicas y metabólicas de la piel estén perfectamente ya a estas alturas. Así que nada, ahí os plantaríais ya en la semana 7, ¿no? Habréis hecho 6 semanas de rehabilitación y habría que revalorar. Si habéis conseguido ahí, no tengo ningún dolor, la piel, los tejidos blandos, la cicatriz, etcétera, está perfectamente recuperada, no me genera ningún síntoma, tengo buena sensibilidad en la región, o aunque no la tengo, por lo menos no tengo sensaciones desagradables de sensibilidad por la región. Puedo andar con normalidad ya sin muletas y con bastante soltura, puedo subir y bajar escaleras, tengo bastante equilibrio monopodal a una pierna, me siento muy cómodo con ella y siento la misma fuerza en la pierna operada que en la contraria. En ese momento estáis de alta bajo esos objetivos terapéuticos. Ahí se debería valorar si ese paciente al que estamos a punto de dar de alta tiene otros objetivos más allá. Oye, no me conformo con esto porque además yo quiero tratar de correr, quiero intentar hacer senderismo, quiero hacer piscina, etcétera. Puede que se planteen objetivos distintos de cara a una segunda fase muy centrada en la función y muy centrada en funciones específicas para que ese paciente pues, se prepare para recuperar esas actividades más exigentes. Pero en caso de que no las tengamos, pues probablemente sea el punto en el que si todo ha ido bien, pues en esas semanas 6, semanas 7, semana 8, si vamos a ir un poquito más lento, pues demos el alta al paciente y la recuperación pues oscilará en esos tiempos, en más o menos 2 meses, será lo que tarde un paciente de cirugía de prótesis de cadera en recuperarse para el día a día. Entonces, como último matiz aquí, sí que voy a hacer una puntualización, sobre todo para aquellos pacientes que han sufrido una prótesis, vamos, han sufrido una fractura de cadera y por eso le han puesto la prótesis, por una fractura osteoporótica, ¿vale? Aquellos pacientes que habéis sufrido una fractura osteoporótica, quiere decir que el cuello del fémur se ha roto porque la mineralización, o sea, la estructura del hueso es débil, deberíais saber que la estructura ósea puede mejorarse con cambios en la alimentación y la suplementación, ¿vale? Ya sabéis, os hablarán del calcio, del magnesio, os hablarán de una serie de cosas que podéis modificar para mejorar la densidad ósea y también se mejora con el ejercicio terapéutico, con el ejercicio, bueno, y también diría que con el ejercicio físico en general, con alguna actividad, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sois pacientes que no habéis sufrido un accidente de coche, algo que está ajeno a vuestro control y os ha ocurrido. No, no. Habéis tenido un problema relacionado con la cadera porque habéis ido perdiendo mineralización ósea con los años. Y esto deberían asesoraros tanto a nivel de nutrición como medicación, si lo estima el médico, y
actividad física y ejercicio, porque eso es lo que os va a asegurar que a largo plazo en otros huesos, en la otra cadera, en general, mantenga la mejor densidad ósea posible, que además de prevenir fracturas, te va a dar muchos beneficios de cara a tu salud a nivel global. Pues esto ha sido todo. Creo que hemos hecho un resumen bastante útil de cara a los pacientes que, bueno, pues o tenéis planificada ya una cirugía de prótesis de cadera, o os la estáis planteando, o ya os han dicho que en el futuro os va a tocar porque tenéis artrosis y demás, o habéis sufrido una accidentalmente por una fractura osteoporótica o porque habéis sufrido una caída traumática y demás, y queréis informaros bien sobre el proceso. Espero que sea un vídeo que te resulte útil de verdad para afrontar mejor tu proceso de salud. Ponte en manos de un fisioterapeuta, sobre todo si no estás haciendo ejercicio terapéutico, si tu rehabilitación es incompleta o no te han mandado rehabilitación. Ponte con ello cuanto antes porque es muy valioso. Ponte con ello si ya tienes la cita y todavía no has hecho nada para prehabilitarte a la cirugía. Ponte con esa prehabilitación porque va a ser también muy valioso para ti. Y nada, ya sabes que nos ayudas mucho si nos das a un me gusta y te suscribes al canal. Y espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo.